El sol de la mañana se filtraba a través de las persianas polvorientas de la pequeña oficina de la comisaría, proyectando rayas de luz sobre el escritorio abarrotado de papeles. Yo, Ana López, de 32 años, me sentaba frente al sargento Ramírez, un hombre de bigote canoso y mirada cansada, que parecía haber visto demasiados dramas familiares en su carrera. Mis manos temblaban ligeramente mientras sostenía la denuncia que acababa de firmar. Era el comienzo de una pesadilla que nunca imaginé que me alcanzaría. Todo había empezado 3 meses atrás, en nuestro modesto apartamento, en el barrio de La Merced, en el corazón de la ciudad. Mi esposo, Javier, y yo habíamos construido una vida sencilla pero feliz. Él trabajaba como mecánico en un taller del centro, y yo atendía la tiendita de abarrotes de la esquina, donde vendía de todo, desde tortillas frescas hasta refrescos fríos. Nuestros 2 hijos, Miguel de 8 años y Sofía de 5, llenaban nuestras tardes de risas y caos inocente. Pero Javier tenía un temperamento volátil, un fuego interno que a veces se desbordaba como un río en crecida durante la temporada de lluvias. Aquella noche fatídica discutimos por una tontería: el dinero que él había gastado en una cerveza extra con sus amigos del taller. Las palabras se convirtieron en gritos, y en un arrebato de ira Javier levantó la mano. El golpe no fue fuerte, pero aterrizó en mi mejilla con un sonido sordo que aún resuena en mis pesadillas. No fue la primera vez, pero sí la que me decidió a poner fin a todo. Al día siguiente, con el labio hinchado y el corazón hecho trizas, llevé a los niños a casa de mi hermana y fui directamente a la policía. El sargento Ramírez me miró con empatía mientras revisaba el informe. «Señora López, esto es grave. El abuso doméstico no se tolera. ¿Tiene testigos? ¿Alguien vio el incidente?» Sacudí la cabeza sintiendo un nudo en la garganta. «Solo mis hijos, pero son muy pequeños. No quiero involucrarlos más de lo necesario». Él asintió, garabateando notas en su libreta. «Bien, procederemos con la orden de alejamiento. El juicio preliminar será en 2 semanas. ¿Tiene representación legal?» «No, sargento. No puedo pagarme un abogado. Trabajo todo el día en la tiendita y con los niños. Es imposible». Suspiró como si hubiera oído esa historia 1000 veces. «Hay defensores públicos, pero el sistema está saturado. Intente conseguir uno. De lo contrario, tendrá que representarse usted misma». Salí de la comisaría con una mezcla de alivio y terror. Las calles de La Merced bullían de vida. Vendedores ambulantes gritando ofertas de tamales humeantes, el claxon de los microbuses retumbando contra las fachadas coloniales agrietadas por el tiempo, y el aroma a chile y cebolla frita flotando en el aire húmedo. Pero yo apenas lo notaba. Mi mente giraba en torno a Javier. ¿Y si se enteraba de la denuncia? ¿Y si venía por mí o por los niños? Los días siguientes fueron un torbellino de ansiedad. Mi hermana, Rosa, me hospedó en su casa en las afueras, un barrio obrero donde las casas de bloc se apiñaban como latas de sardinas. «Ana, tienes que ser fuerte», me decía mientras preparaba el café de la mañana, con el vapor subiendo en espirales desde las tazas desportilladas. «Javier no es el hombre que conociste al principio. Mereces algo mejor». Pero la duda me carcomía. Javier me había cortejado con flores robadas del mercado y promesas de un futuro juntos. Habíamos soñado con ahorrar para una casita propia, lejos del bullicio. Ahora, todo eso parecía un espejismo. Llegó el día del juicio preliminar. El Palacio de Justicia se erguía imponente en el centro, con sus columnas de cantera y escalinatas anchas que resonaban con los pasos apresurados de abogados en trajes impecables. Entré al salón con el estómago revuelto, vestida con mi mejor blusa, la que usaba para las fiestas patronales. El aire estaba cargado de un olor a madera vieja y sudor nervioso. Me senté en la banca de los acusados, sola, mientras el juez, un hombre de rostro severo y gafas gruesas, presidía desde lo alto. Javier entró escoltado por un oficial, con las esposas tintineando como cadenas de un preso común. Me miró con una mezcla de rabia y sorpresa. «¿Qué demonios haces, Ana? ¿En serio vas a hacer esto?» El juez golpeó el mazo. Silencio en la sala. «Señor López, siéntese».
El fiscal, un joven enérgico con corbata roja, presentó los cargos: agresión física y amenaza implícita. Leyó el informe con voz firme, detallando las marcas en mi rostro y mi declaración. Luego fue el turno de la defensa. Javier tenía un abogado, un tipo astuto llamado Morales, con traje a medida y una sonrisa de tiburón. «Señoría», comenzó Morales ajustándose las gafas, «mi cliente niega las acusaciones. La señora López es propensa a exagerar. Mire su situación, no tiene ni siquiera un abogado. ¿Cómo espera defenderse sin preparación legal? Esto parece un intento desesperado por atención o venganza personal». Un murmullo recorrió la sala. Sentí las miradas clavadas en mí como agujas. El calor subía por mi cuello y mis palmas sudaban sobre el banco de madera astillada. ¿Atención? ¿Venganza? Quise gritar, pero mi voz se atascó. En cambio, me levanté temblorosa cuando el juez me dio la palabra. «Señoría, yo solo quiero proteger a mis hijos. Javier me ha golpeado antes y temo que vuelva a pasar». Morales soltó una risa sarcástica. «¿Proteger a sus hijos? ¿Y dónde están las pruebas, señora? Sin testigos, sin fotos, sin nada. Y sin abogado. Parece que ni siquiera entiende el proceso. ¿Sabe qué? Esto es un circo. Mi cliente es un hombre trabajador, y usted lo está arruinando todo por un malentendido». Las palabras me golpearon como un puñetazo. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas, pero las contuve. El juez frunció el ceño consultando sus papeles. «Señora López, confirma que se representa a sí misma». «Sí, señoría, no tengo recursos». Morales se inclinó hacia su asistente, susurrando algo que provocó risitas contenidas. La sala parecía cerrarse sobre mí, el ventilador del techo girando perezosamente, moviendo el aire viciado. Afuera, una tormenta se avecinaba. Truenos lejanos retumbaban como presagios. Justo cuando el juez iba a dictar una pausa, la puerta del salón se abrió con un chirrido. Una figura menuda pero erguida entró, con un bolso de mano gastado y el rostro marcado por años de lucha. Era mi madre, doña Carmen, de 65 años, llegada desde el pueblo esa misma mañana. Nadie la esperaba. Su presencia llenó el aire con una tensión palpable, y todos los ojos se volvieron hacia ella. Javier palideció, y Morales dejó de sonreír. «Mamá», murmuré, atónita. Doña Carmen avanzó con paso firme, ignorando las miradas. «Señoría, con permiso, soy Carmen Ruiz, madre de Ana López, y tengo algo que decir sobre este asunto». El juez levantó una ceja, intrigado. La sala contuvo el aliento, y yo sentí un rayo de esperanza atravesar la niebla de mi miedo. Lo que vendría a continuación cambiaría todo. Doña Carmen se plantó en el centro del salón, con la espalda recta como un palo de escoba, a pesar de los años que le pesaban en los hombros encorvados por el trabajo en el campo. Su falda de algodón floreado, gastada por innumerables lavados, rozaba el suelo de baldosas frías, y en su mano derecha apretaba un sobre amarillento, como si fuera un tesoro guardado en el fondo de un baúl familiar. El juez, sorprendido por la interrupción, ajustó sus gafas y carraspeó. «Señora Ruiz, este es un procedimiento formal. ¿Cuál es el motivo de su presencia? Es testigo». Mi madre no titubeó. Sus ojos, del mismo color café oscuro que los míos, barrieron la sala con una determinación que yo solo había visto en sus luchas contra las sequías en el pueblo. «Sí, señoría, soy testigo de lo que le ha pasado a mi hija durante años, y traigo pruebas que nadie esperaba». Su voz era ronca, marcada por el acento del sur, pero firme como la tierra reseca que había labrado toda su vida. Un silencio espeso cayó sobre el tribunal. Javier se removió en su asiento, las esposas crujiendo contra la madera. Su abogado, Morales, se enderezó de golpe, la sonrisa de tiburón evaporándose de su rostro. «¿Pruebas? Esto es irregular, señoría. La señora no ha sido citada. Deberíamos posponer». El juez levantó la mano, silenciándolo. «Déjela hablar. Proceda, señora Ruiz». Doña Carmen se acercó al estrado, entregando el sobre al oficial de la corte con manos que no temblaban. Dentro había cartas, fotos descoloridas
y un viejo cuaderno de tapas negras, atado con un cordel raído. Esto no es de hoy, señoría. Empieza hace 15 años, cuando Javier cortejó a mi Ana con promesas vacías. Al principio parecía un buen muchacho, trabajador, con sueños de familia, pero el alcohol y la ira lo cambiaron. Tengo cartas que Ana me escribió desde el principio de su matrimonio, pidiendo ayuda en secreto. «Mamá, me dio miedo esta noche», decía una, y aquí están las fotos, moretones en los brazos, un ojo morado que ella me mostró cuando vino al pueblo huyendo por primera vez. El fiscal se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con interés renovado. Yo, sentada allí, sentía el corazón latiéndome en los oídos. Recordaba esas visitas al pueblo, las escapadas nocturnas en el camión destartalado de mi tío, con los niños dormidos en el asiento trasero. «Mamá, ¿por qué ahora?», susurré, pero ella me miró con una ternura feroz que me dejó sin aliento. «Porque tu hermana Rosa me llamó anoche, Ana, me contó todo, la denuncia, el juicio, cómo ese abogado se burla de ti por no tener dinero. ¿Burlarse? En mi tiempo, la justicia no se compraba como un saco de maíz. Yo no soy letrada, señoría, solo una viuda que crió a 3 hijos sola después de que mi esposo muriera en la mina. Pero sé lo que es pelear por lo justo». Morales intervino, su voz aguda como un cuchillo. «Esto es hearsay, señoría, cartas antiguas, fotos sin fecha. Mi cliente niega todo. La señora López exagera para ganar simpatía. ¿Y usted, doña Carmen, qué credenciales tiene? ¿Es abogada?» «No, claro que no, esto es un show familiar para manipular al tribunal». Las palabras de Morales me hirieron de nuevo, pero esta vez el fuego de mi madre ardió más fuerte. Ella se giró hacia él apuntándolo con un dedo nudoso. «Credenciales. ¿Cree que la vida no da lecciones, señor trajeado? Sepa que en mi pueblo, cuando el río se desborda, no llamas a un experto. Usas lo que tienes. Arena, sacos y manos callosas. Ana no tiene abogado porque el sistema la aplasta, pero yo vengo a ser su voz. Mire esto». Abrió el cuaderno, hojeándolo con páginas llenas de anotaciones en letra apretada. Registros de visitas al doctor en el pueblo, cuando Ana llegaba con excusas para los golpes, y testigos, mi vecino, don Pepe, que vio a Javier ebrio gritando en la puerta una Navidad. Él firmó aquí y vendrá si lo llaman. La sala murmuró, un zumbido como el de las abejas en el mercado de la Merced. Afuera, la tormenta que se había cernido todo el día estalló por fin. Lluvia torrencial azotando las ventanas altas, truenos que hacían vibrar los vidrios. El aire se volvió más pesado, cargado de ozono y tensión. Javier bajó la cabeza, sudando, mientras el oficial pasaba las páginas al juez. Este las examinó con atención, frunciendo el ceño. «Interesante. ¿Por qué no se presentó esto antes, señora Ruiz?» «Porque Ana temía, señoría. Temía perder a sus hijos, temía que Javier la encontrara. Pero hoy, viéndola sola frente a este lobo disfrazado de abogado, no pude quedarme en el pueblo tejiendo en la mecedora. Vine en el autobús de la madrugada, con el estómago vacío pero el corazón lleno. Y traigo más. Una declaración jurada de mi difunto esposo, que advirtió a Javier años atrás, antes de morir. «Cuida a mi hija o te las verás conmigo», le dijo. Javier lo ignoró. Morales palideció tartamudeando. «Esto es irrelevante. El difunto no puede testificar. Señoría, objetamos. Esto complica el caso innecesariamente». Pero el juez negó con la cabeza, golpeando el mazo suavemente. «Se acepta como evidencia suplementaria. La señora Ruiz será considerada testigo. Continuemos el interrogatorio». Se volvió hacia mí. «Señora López, ¿confirma la autenticidad de estos documentos?» Asentí, las lágrimas finalmente escapando, pero no de debilidad, sino de un alivio abrumador. «Sí, señoría. Mamá siempre guardó todo. Yo no sabía que lo usaría así». Doña Carmen se sentó a mi lado, tomando mi mano en la suya, áspera y cálida como la tierra del campo. «Hija, no estás sola. Nunca lo estuviste». Su presencia era un ancla en la tormenta, y por primera vez ese día sentí que el peso en mi pecho se aligeraba. Javier nos miró con ojos hundidos,
la rabia dando paso a algo que parecía arrepentimiento o tal vez miedo. El fiscal aprovechó el momento presionando con preguntas a mi madre sobre detalles específicos, fechas, lugares, conversaciones. Ella respondió con precisión, recordando noches de confidencias bajo el techo de lámina en el pueblo, donde el viento ululaba como un lamento. Ana llegó una vez con Sofía en brazos, la niña llorando porque Javier había roto un juguete en su furia. «No lo soporto más», me dijo. La abracé y le prometí que un día sería libre. La sesión se extendió bajo la lluvia incesante, el agua goteando de las cornisas del Palacio de Justicia como lágrimas contenidas. Morales intentaba desacreditarla, cuestionando su memoria, su motivación. ¿No será que odia a mi cliente por no haberla visitado lo suficiente? Pero doña Carmen lo cortó en seco. «Odio la injusticia, señor. Y veo una aquí con una madre luchando por sus hijos y un hombre que se burla de su pobreza». Al final de la tarde, el juez ordenó una pausa para revisar la nueva evidencia. La sala se vació lentamente, el eco de pasos mezclándose con el golpeteo de la lluvia. Javier fue escoltado de vuelta a la celda temporal, lanzándome una mirada que era pura derrota. Mi madre y yo salimos al pasillo, donde Rosa nos esperaba con un termo de atole caliente. «Lo hiciste, mamá», le dije, abrazándola fuerte. Ella sonrió arrugando los ojos. «No terminé, Ana. Mañana seguimos. Pero recuerda, la fuerza no está en el dinero, sino en la sangre que corre por nuestras venas». Esa noche, en la casa de Rosa, con los niños acurrucados a mi lado y la tormenta amainando, sentí un atisbo de esperanza. La pesadilla continuaba, pero ya no la enfrentaba sola. Mi madre había sacudido el tribunal, y lo que vendría después probaría que su llegada no era solo un shock, sino el comienzo de mi renacimiento. La lluvia de la noche anterior había dejado las calles de la ciudad convertidas en un laberinto de charcos relucientes, reflejando las luces amarillentas de los faroles que parpadeaban en la penumbra del amanecer. Me desperté en la casa de Rosa con un nudo en el estómago, el aroma a café recién molido flotando desde la cocina como un bálsamo contra la incertidumbre. Los niños, Miguel y Sofía, aún dormían en el colchón improvisado del suelo. Sus respiraciones suaves, un recordatorio de por qué todo esto valía la pena. Mi madre, doña Carmen, ya estaba de pie, revisando el sobre de evidencia con ojos atentos, su silueta recortada contra la ventana empañada. «Buenos días, hija», me dijo al verme entrar ofreciéndome una taza humeante. Su voz era un ancla, pero noté las ojeras profundas bajo sus ojos. El viaje en autobús y la tensión del día anterior la habían marcado. «Hoy será más duro. Ese abogado no se rendirá fácil. Pero tenemos la verdad de nuestro lado», asentí sorbiendo el café amargo que me quemaba la lengua. Rosa preparaba tortitas en la estufa de gas, el chisporroteo del aceite llenando el aire con un olor reconfortante. «Mamá tiene razón, Ana. Anoche, cuando te vi dormir por primera vez sin pesadillas, supe que íbamos por buen camino. Pero cuídate. Javier podría intentar algo». Salimos temprano hacia el Palacio de Justicia, el microbús traqueteando por avenidas congestionadas, donde los vendedores de elotes asados gritaban sus ofertas bajo toldos improvisados. El sol luchaba por asomarse entre nubes grises, tiñendo el cielo de un azul plomizo que reflejaba mi ánimo, esperanzado, pero cargado de sombras. Al llegar, el pasillo del tribunal bullía de actividad, secretarias tecleando furiosamente, familias murmurando oraciones, y el eco distante de mazos golpeando mesas. Entramos al salón justo cuando el juez tomaba asiento, su expresión más seria que el día anterior. El fiscal nos saludó con un gesto de cabeza, mientras Morales, el abogado de Javier, nos lanzaba una mirada venenosa desde su mesa. Javier estaba allí, esposado, con el rostro demacrado y una barba incipiente que lo hacía parecer más vulnerable, o tal vez solo derrotado. Nuestras miradas se cruzaron por un instante. En la suya vi un destello de súplica, pero lo aparté, aferrándome a la mano de mi madre. «Señoría, reanudamos la sesión», anunció el juez con voz grave. «Señora Ruiz,
Continúe su testimonio. El fiscal tiene preguntas adicionales. Doña Carmen se levantó, ajustándose la blusa sencilla que había lavado a mano esa mañana. El salón estaba más lleno hoy. Curiosos del barrio habían oído rumores y se apiñaban en las bancas traseras, susurrando sobre la suegra que sacudió al tribunal. El ventilador del techo zumbaba perezosamente, removiendo el aire húmedo que olía a papel viejo y ansiedad. El fiscal se acercó, sosteniendo el cuaderno. ¿Puede detallar, señora Ruiz, la ocasión en que su hija visitó el pueblo con moretones visibles? ¿Cuándo fue exactamente? Mi madre respiró hondo, recordando con precisión. Fue en el verano del 2018, señoría. Ana llegó un viernes al atardecer con el camión de mi cuñado. Los niños jugaban en el patio, pero Sofía se quejaba de un brazo lastimado. Ana me dijo que Javier, después de una discusión por el dinero de la escuela, la había empujado contra la mesa de la cocina. Tenía un hematoma en el hombro, morado como una ciruela madura. La llevé al consultorio del doctor Morales, no el mismo apellido que este abogado, gracias a Dios, y él anotó todo en el libro de registros. Aquí está la copia que conseguí ayer por teléfono. El fiscal asintió, pasando el documento al juez. ¿Y su hija le confió algo más esa noche? Sí, respondió doña Carmen, su voz temblando ligeramente por la emoción contenida. Me dijo, mamá, lo amo, pero tengo miedo de que empeore. Los niños lo ven todo, y Miguel ya pregunta por qué papá grita. La abracé bajo el mezquite del patio con las estrellas saliendo y le prometí que un día se iría. Pero ella volvió con él por lealtad, por costumbre, hasta ahora. Un murmullo recorrió la sala como el viento agitando las hojas de un árbol frondoso. Javier se removió, susurrando algo a Morales, quien se levantó de inmediato. Objeción, señoría, esto es especulación emocional. La testigo no es experta, solo relata anécdotas familiares. Mi cliente testificará que esas visitas eran por reconciliaciones normales, no abusos. Y mire, la señora López no presentó cargos entonces. ¿Por qué ahora? Venganza, puro y simple. El juez frunció el ceño, tamborileando los dedos en el estrado. Señor Morales, contenga su dramatismo. La evidencia es admisible. Señora López, su turno. ¿Desea agregar algo? Me levanté, las piernas flojas pero la voz más firme que el día anterior. El calor del salón me envolvía como una manta pesada, y el goteo de una fuga en el techo marcaba el paso del tiempo. Señoría, no es venganza, es supervivencia. Javier y yo nos casamos jóvenes, con sueños de una familia unida. Él trabajaba duro en el taller, yo en la tiendita, vendiendo lo que podía para pagar la renta. Pero las noches de cerveza se volvieron peleas y los golpes empezaron como accidentes. El último fue el detonante. Mis hijos no merecen crecer con miedo. Morales soltó una risa seca, cruzando los brazos. ¡Qué conmovedor! Pero sin abogado, señora, su historia suena a guión de telenovela. ¿Pruebas médicas recientes? ¿Testigos independientes? Nada, solo la palabra de una viuda sentimental. Mi cliente tiene un historial limpio. Recomendaciones del taller, vecinos que lo ven como un padre dedicado. Esto se desmorona. Sus palabras me pincharon como espinas, pero miré a mi madre, quien me apretó la mano discretamente. Señoría, intervine ganando coraje. Tengo moretones que el médico de la comisaría documentó. Y ahora, con lo de mi mamá, hay patrón. No soy letrada, pero sé lo que viví. Javier, dime tú, ¿por qué negarlo ahora cuando siempre prometiste cambiar? Javier levantó la vista, su rostro contorsionado por el conflicto. Las esposas tintinearon cuando intentó gesticular. Ana, yo perdí el control esa vez, pero no soy un monstruo. Tú sabes que te cuido, que trabajo por nosotros. Esto es por el orgullo, ¿verdad? Por no poder pagarte un traje como el de él. El juez intervino. Señor López, responda a las preguntas. No dialogue. Pero el daño estaba hecho. La sala zumbaba con especulaciones. El fiscal contraatacó, llamando a un testigo sorpresa, mi vecino de la Merced, doña Lupe, quien entró cojeando con su bastón. Vi a Javier gritarle a Ana una noche de tormenta, señoría. La empujó contra la puerta. No intervine por miedo,
pero lo vi claro como el agua. Morales objetó furiosamente, pero el juez lo permitió. Doña Lupe describió la escena con detalles vívidos: el viento aullando, el trueno iluminando la silueta de Javier, Ana acurrucada con los niños. Es un buen hombre a veces, pero el alcohol lo transforma. Ana merece paz. La sesión se tensó como una cuerda a punto de romperse. Afuera, el sol finalmente rompió las nubes, bañando el salón en luz dorada que contrastaba con la oscuridad de las revelaciones. Javier, presionado, admitió bajo interrogatorio un empujón accidental, pero negó intención. Morales lo pintó como un malentendido marital, apelando a la cultura de perdón en nuestras comunidades. Al mediodía, el juez ordenó un receso para almuerzo. Salimos al patio interior, donde el sol calentaba las baldosas húmedas. Mi madre compró elotes en una carretilla cercana, el vapor subiendo en nubes aromáticas. «Hija, lo estás haciendo bien. ¿Ves cómo tiembla ese abogado?» Su burla se volvió contra él. Pero la duda me roía. Javier me había mirado con ojos que recordaban al chico que conocí, no al agresor. ¿Y si tenía razón? ¿Y si el perdón era posible? Rosa, que había llegado con los niños, me abrazó. «No flaquees, Ana, por ellos». Sofía me dio un dibujo arrugado, una familia bajo un sol sonriente. La tarde trajo más batallas. El fiscal presentó mi examen médico reciente, detallando contusiones compatibles con agresión. Morales lo desestimó como autoinfligido por estrés. Pero cuando mi madre fue llamada de nuevo, relató una conversación grabada en su teléfono. Una llamada de Ana años atrás, su voz temblorosa pidiendo refugio. «Escuchen, señoría. Es la prueba de su miedo real». El salón jadeó colectivamente. Morales palideció, balbuceando sobre privacidad. El juez escuchó el audio, el eco de mi voz pasada llenando el aire. «Mamá, ven por mí. No aguanto más». Lágrimas frescas brotaron en mis ojos, pero esta vez eran de catarsis. Al cerrar la sesión, el juez anunció: «Mañana, argumentos finales. La evidencia suplementaria inclina la balanza». Javier fue llevado, lanzándome una mirada rota. Morales salió furioso, murmurando sobre apelaciones. Esa noche, de vuelta en casa de Rosa, con el cielo estrellado sobre el barrio obrero, me senté con mi madre en el porche. El aire fresco olía a jazmín y tierra mojada. «Gracias, mamá. Sin ti habría colapsado». Ella sonrió, arrugando la piel alrededor de sus ojos. «La sangre nos une, Ana. Mañana termina esto y empezarás de nuevo. Fuerte, como siempre has sido». Pero en el fondo sabía que el verdadero juicio era interno, perdonar o soltar. La esperanza crecía, pero la tormenta emocional aún rugía. El sol del último día de juicio se filtraba a través de las altas ventanas del Palacio de Justicia, proyectando haces de luz polvorienta que bailaban sobre el estrado como promesas inciertas. El aire dentro del salón estaba cargado de una humedad residual de la tormenta anterior, mezclado con el olor a café rancio de las tazas olvidadas en las mesas de los abogados. Me senté junto a mi madre, doña Carmen, con el corazón latiéndome como un tambor en una fiesta patronal, pero esta vez no de alegría, sino de una anticipación que me erizaba la piel. Los niños, Miguel y Sofía, esperaban afuera con Rosa, jugando con un viejo teléfono de juguete para distraerse del bullicio. Sabía que todo culminaría hoy. Los argumentos finales decidirían si Javier pagaría por sus acciones o si el ciclo de miedo se perpetuaría. El juez entró con paso firme, su toga negra ondeando como una bandera de autoridad. El salón se llenó rápidamente. Los rumores del día anterior habían atraído a más vecinos de la Merced, susurrando en las bancas traseras sobre la suegra valiente y el abogado que se tragó sus palabras. Javier estaba allí, con las esposas ocultas bajo la mesa, su rostro pálido y ojeroso evitando mi mirada. Morales, a su lado, ajustaba papeles con manos nerviosas, la arrogancia de los primeros días reemplazada por una tensión visible en sus hombros encorvados. «Señoría,
Procedemos con los argumentos finales, anunció el juez, golpeando el mazo con un eco seco que silenció el murmullo. El fiscal se levantó primero, un hombre de voz calmada pero incisiva, sosteniendo un expediente grueso. Señoría, el caso de la señora Ana López contra Javier López es claro. Un patrón de abuso doméstico documentado por testimonios, evidencia médica y declaraciones familiares. La llegada de la señora Ruiz no solo corrobora los hechos, sino que revela un historial de violencia silenciada por miedo. Solicitamos una condena por agresión agravada, orden de alejamiento permanente y custodia exclusiva para la señora López y sus hijos. Sus palabras resonaron en mí como un bálsamo, pero también avivaron el nudo en mi garganta. Recordé las noches en la tiendita, contando monedas bajo la luz tenue de una bombilla, soñando con una vida sin moretones. El fiscal se volvió hacia el jurado. Un grupo de ciudadanos comunes como el panadero del barrio o la maestra de la escuela primaria, y enfatizó: esto no es solo un caso legal, es la historia de una mujer que, sin recursos, enfrentó el sistema. Su madre, doña Carmen, representa la resiliencia de nuestras comunidades, donde la familia es el verdadero escudo. Morales se puso de pie de inmediato. Su corbata roja ahora parecía un lazo estrangulador. Intentó recuperar terreno, pero su voz sonaba forzada, como un motor que patina en el lodo. Señoría, mi cliente admite un error impulsivo, un empujón en el calor de una discusión marital, pero ¿abuso sistemático? Las pruebas de la señora Ruiz son anécdotas emocionales, no hechos irrefutables. Cartas antiguas, un audio privado. Esto huele a manipulación familiar. La señora López, sin abogado, ha tejido una narrativa dramática para ganar simpatía. Javier es un proveedor, un padre que comete fallos humanos, comunes en hogares humildes como el nuestro. Pidamos mediación, no cárcel. El perdón es parte de nuestra cultura. Destruyámoslo y destruimos familias. Un siseo recorrió la sala y vi a mi madre apretar los labios, sus nudillos blancos sobre el bolso. Javier levantó la cabeza por primera vez, sus ojos encontrando los míos. Ana, por favor. Por los niños. Sé que me equivoqué, pero puedo cambiar. No me quites todo, murmuró, lo suficientemente alto para que el juez lo regañara con una mirada severa. Sus palabras me removieron por dentro. El Javier que conocí, el que me llevaba a bailar sones en las ferias del pueblo, asomaba entre el agresor. Pero el miedo era más fuerte. Recordé el golpe, el llanto de Sofía escondida bajo la cama. El juez me dio la palabra para una declaración final, y me levanté con las piernas temblorosas, el suelo de baldosas frías bajo mis zapatos gastados. El sol ahora iluminaba directamente el estrado, calentando mi rostro como un interrogatorio. Señoría, no busco venganza, busqué paz. Javier y yo construimos una vida con sudor. Él en el taller, oliendo a aceite y metal, yo en la tiendita, sirviendo a vecinos que ahora están aquí apoyándome. Pero el abuso nos robó eso. Mis hijos venían a la cama con pesadillas, preguntando si papá volvería enojado. Sin mi madre, sin su coraje, habría cedido por cansancio. Ella me enseñó que la fuerza no se mide en billetes, sino en verdades dichas a tiempo. Quiero justicia, no para castigarlo, sino para sanar. Doña Carmen me tomó la mano discretamente, su piel áspera contra la mía, un recordatorio de las mañanas en el pueblo, amasando tortillas bajo el sol inclemente. El jurado tomaba notas, sus rostros reflejando empatía, una mujer mayor secándose una lágrima, un hombre de bigote espeso asintiendo con gravedad. Afuera, el tráfico de la ciudad rugía como un río caudaloso, microbuses pitando y vendedores ambulantes gritando, un contraste con la quietud tensa del salón. El juez deliberó en privado durante lo que parecieron horas, aunque solo fueron 30 minutos eternos. El ventilador zumbaba, removiendo el aire cargado de sudor y esperanza. Finalmente, regresó, su expresión impasible. Tras revisar la evidencia, el testimonio de la señora Ruiz y las declaraciones, el tribunal encuentra a Javier López culpable de agresión física agravada.
Se impone una sentencia de 2 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional tras 1 año si completa terapia de rehabilitación. Orden de alejamiento indefinida, custodia exclusiva a la señora López y manutención para los menores. Caso cerrado. Un jadeo colectivo llenó la sala. Javier se hundió en su asiento, las esposas tintineando como un lamento final. Morales balbuceó sobre apelaciones, pero su voz se perdió en el alboroto. Mi madre me abrazó fuerte, sus lágrimas mojando mi hombro. Lo logramos, hija. Por ti, por los niños. Lágrimas de alivio rodaron por mis mejillas, calientes y liberadoras, mientras el fiscal nos felicitaba con un apretón de manos. Salimos al pasillo, donde Rosa esperaba con Miguel y Sofía. La niña corrió hacia mí, abrazándome las piernas. «¡Mamá, ganamos!». Miguel, más serio, me miró con ojos grandes. «Ya no tendremos miedo, ¿verdad?». Asentí, arrodillándome para besarlos. El sol del mediodía bañaba la escalinata del palacio, evaporando los charcos de la tormenta pasada. El aire olía a tierra húmeda y libertad. Días después, en la casa de Rosa, empaqué las pocas pertenencias de la Merced. La tiendita seguía allí, esperándome, y planeaba reabrirla con ayuda de vecinos que prometieron préstamos sin intereses. Mi madre se quedó unas semanas enseñándome a cocinar platillos del pueblo para vender, fortaleciendo no solo mi bolsillo, sino mi espíritu. Javier me escribió desde la cárcel, una carta temblorosa pidiendo perdón. La leí bajo el porche, con el viento fresco de la tarde carrying el aroma de jazmín. No respondí aún. El perdón vendría con tiempo si es que llegaba. Pero en ese momento, caminando por las calles empedradas del barrio obrero, con mis hijos de la mano y mi madre a mi lado, sentí el verdadero shock, no el del tribunal, sino el de mi renacimiento. Había enfrentado el sistema sola, pero la sangre y el apoyo me habían salvado. La vida en la ciudad continuaba, claxones, risas, el siseo de las tortillas en el comal, pero ahora era mía, fuerte, resiliente, lista para un nuevo capítulo sin sombras.